Estas son las obras maravillosas que hace el Señor. Añade nuevas almas, nuevos hermanos al cuerpo de Cristo. La obra de Él, su obra maravillosa, como siempre obrando, no se detiene, no detiene su obra. Aleluya. Le doy la gracia al Señor en esta mañana por utilizarme para compartir de su palabra, que es el pan de cada día, es el agua que sacia nuestra sed. Y es una alegría y un gozo poder compartir. Para mí es algo maravilloso, ¿no? No es porque mire para atrás, sino nunca me olvido de dónde me sacó el Señor, y hoy poder estar en este lugar para mí es algo esplendoroso, grande, que no tiene precio. Lo que ha hecho el Señor en mi vida, sé que hay cosas para cambiar y seguir cambiando, pero el Señor me hizo nuevo, como a cada uno de nosotros, y aún me sentó en los lugares celestiales y me hizo partícipe en la unidad del Espíritu. Su obra no se detiene nunca, todos los días el Señor sigue obrando, todos los meses, todas las horas, en cada momento, en cada instante, siempre hay obra del Señor, hay renuevo, hay fortaleza del Señor. Es por eso que en esta mañana le doy la gracia a Él, porque la obra, todo es de Él, toda la obra completa de Él, nada es nuestro, de ningún hombre, de ninguna congregación ni organización, sino que es el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. La obra es del Señor, es de nuestro Padre, Él es el hacedor de la obra. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hay alguien en quien tenemos que gozarlo en esta mañana, no es por lo que nosotros podamos hacer o decir o hablar, sino por lo que hace el Señor a cada instante en nosotros y con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a compartir cómo ser partícipe en la unidad del Espíritu. La obra ya fue hecha, por eso que decíamos, ¿no? Elio hablaba de la fe. La obra fue hecha por el Señor Jesucristo. El hombre no puede hacer nada para ser partícipe si no lo ha hecho o lo hace o lo seguirá haciendo Jesucristo. Por medio de su Espíritu Santo obrando en todo y en cada uno de nosotros. Vemos los frutos del Espíritu a través de nuestro andar, de nuestro caminar, pero la obra, y lo voy a repetir varias veces, es del Señor. La gloria sea de Él. Efesios 4, 1 al 16, el texto bíblico en el cual nos vamos a basar hoy, y vamos a ver cómo ser partícipe de la unidad del Espíritu. Gloria a Dios. Para los que toman nota, va a haber varios puntos muy importantes en los cuales vemos los frutos del Espíritu, de la obra del Señor en la unidad. Oramos que sea el Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que el Señor arraigue esta palabra en nuestras vidas, se pueda poner por obra en el nombre de Jesús. Seguramente que la vamos a poner, que así hablamos de fe y así lo creemos. En el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana te pedimos y venimos delante de ti en esta mañana, en este tiempo aquí, Señor, por hacerlos partícipes, Señor. Fue tu beneplácito, tu amor, Señor, quien nos abrazó y nos hizo partícipes, Señor, de la unidad del Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros sabemos y conocemos que no éramos míseros de estar en este lugar, Señor. Fue tu amor eterno, Señor, quien lo hizo partícipe, Señor. Tu Santo Espíritu obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, así llevando los frutos del Espíritu, Señor, los cuales tú das, Señor, los cuales tú nos limpias para llevar más frutos, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor. Oramos, Señor, y clamamos a ti, Señor, para aquellos que en esta mañana han venido cargados, Señor, a través de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, Señor,
que nos despojemos de todo lo que no es de ti, Señor, para recibir tu preciosa semilla, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra familia, en nuestros hogares y aún en la familia de la fe, Señor. Oh Santo, bendito eres, Señor, siendo tú la cabeza de la iglesia, Señor. Bendito eres, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Cuando lo tienen, le damos comienzo a la lectura. Si pueden decir amén. Gloria a Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Como vemos y leemos el pasaje bíblico, el texto, ¿no? La obra es del Señor, de nuestro Hacedor, Jesucristo, de nuestro Padre, de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Decíamos como título, le pusimos cómo ser partícipe de la unidad del Espíritu. Como vemos, si somos partícipes, no somos partícipes por obra de hombre o por obras nuestras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Decía versículo 1, yo pues preso, habla Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, en el Señor Jesucristo, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo decía preso, ¿no? Preso pero por amor, no por sometimiento o por falta, sino por amor de Cristo y amor hacia Cristo. Así hablaba Pablo y recomendaba a la iglesia de los Efesios cómo debía andar la iglesia, cuáles debían ser sus frutos, no por fuerza o esfuerzo de hombres, sino por la obra del Espíritu Santo, que andéis, dice, como es digno de la vocación. Significado de digno quiere decir cristiano que sea merecedor de respeto y estima para el llamamiento el cual nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Uno debe ser merecedor, pero no por exigencia, sino por la obra del Espíritu Santo,
el mismo Espíritu hace que hallemos gracia delante de nuestros hermanos y delante de las personas y de la gente. Y ese respeto, no se exige, sino que se da por el amor de Cristo. Lo que hay en la persona, el Espíritu Santo, lo que ha hecho y Él estima. Vemos cómo las personas se acercan cuando estas personas están los frutos del Espíritu. Son personas dignas, las cuales quieren estar todas las personas porque está la presencia de Jesucristo. Está el mover del Espíritu Santo. Hay una gracia de Dios que todos quieren tener y quieren tenerlo, ¿no? Y tal vez por curiosidad, ¿qué es lo que esta persona tenga tanto gozo y tenga tanta alegría y tanta paz, aún en las pruebas y en la lucha y en las adversidades? Hoy por eso decía que le doy gracias al Señor, cómo va transformando y cambiando mi vida, como siempre le he dado testimonio de ser una persona alejada de la multitud y de la gente, siempre queriendo estar solo. Hoy como el Señor me está sociabilizando con los hermanos, ¿no? Y como cada día más uniendo a la unidad del Espíritu. Es por eso que son personas merecedoras, por lo que Jesús ha hecho en las personas, la presencia de Él, la presencia del Espíritu Santo para el llamamiento, para la unidad del Espíritu. Es una pieza que el Señor va uniendo en cada una de las personas, ¿no? Es un miembro de la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Señor hace y nos hace dignos y aceptos para su obra maravillosa, para el llamamiento para el cual fuimos llamados. Y decía en el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad, dice. Humildad es el reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son de Dios y no de nosotros, no por esfuerzo humano o por lo que pueda llegar o querer congraciarme con lo demás, sino es la obra redentora de Jesús. Debemos reconocer que es Él el hacedor de la obra, Él quien nos ha cambiado, Él es quien ha depositado en gozo en mi corazón. Él es el que florece en nuestra vida, en el hablar, en el andar, en el caminar y hacerlo partícipe de su obra. No como tomando lo que es nuestro, sino que es lo que el Señor ha hecho. Es el reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son de Él y no nuestras. Amén. Gloria a Dios. Y el mansedumbre, dice. Nosotros, los frutos de la palabra, dice, por sus frutos los conoceréis. Podemos ver cómo el Señor nos va añadiendo a la unidad del Espíritu por su obra redentora. No solamente nos hace dignos y humildes, sino que también nos da esa mansedumbre. Alcanzamos esa mansedumbre por medio del Espíritu Santo, por medio de su obra. Y una persona mansedumbre es que de su interior florece la paz de Dios. Podemos ver y notar que cuando habla con una paz y con un gozo. Que cada persona quiere venir a estar, charlar, hablar, pasar momentos gratos. Es la paz de Dios, la gracia de Dios que hay en nosotros, que vierte, que florece desde adentro. No estamos simulando, sino que realmente es algo que sale, florece de nuestro interior, que es la paz de Dios. Esa es una persona mansa, con mansedumbre, que puede hablar en paz y transmite paz. Se puede ver el reflejo de Cristo en la persona, en el hablar, desde su interior. Esa es la mansedumbre que alcanzamos en la obra del Señor, lo que el Señor hace. Aquella persona que no quería estar con multitudes, como en mi caso,
que temía estar cerca de las demás personas, hoy puedo ver cómo día a día me voy acercando a los hermanos y lo que va haciendo el Señor en mí interior, en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, va orando el Señor. En mi mente va floreciendo el Cristo vivo en todo y en cada uno de nosotros y nos va uniendo. Amén. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia es la perseverancia ante las pruebas y en esperanza en el cumplimiento de la promesa. Eso es la paciencia. Alcanzamos este fruto de la paciencia cuando perseveramos y le creemos a su palabra y vivimos en esperanza contra esperanza todos los días, sabiendo y conociendo lo que el Señor prometió, lo va a cumplir. Debo perseverar todos los días con paciencia, no poniéndome nervioso, sino confiando y descansando en el gozo del Señor, aún en las pruebas, en las adversidades, en la lucha, en las tribulaciones, tener el gozo del Señor. Si no lo tenemos, debemos pedírselo a quien lo da, que es nuestro Señor Jesucristo. Anhelarlo cada día, pedirlo, proclamarlo, reclamarlo, que el Señor nos va a dar. Tener esa paciencia, estar perseverante ante la prueba y la lucha, en esperanza contra esperanza, en el cumplimiento de las promesas, esperando que esa promesa que el Señor nos prometió se cumple. Amén. Hay infinidades de promesas en la cual esté esperando, espérala porque llegará. Amén. Gloria a Dios. En paciencia los unos a los otros, en amor. El amor, como dice la preeminencia, el amor, todo lo puede, todo lo da, todo lo soporta. No es jactancioso, no se envanece, no deja de ser. Ese es el verdadero amor, el amor de Cristo. Hoy cantábamos cuál grande es el amor de Dios. Este verdadero amor que es de Dios, si en verdad reina Cristo en nosotros y gobierna Cristo en nosotros y le hemos dado el lugar que corresponde, difícilmente falte este amor, ágape. Con este amor podemos soportar a nuestros hermanos. El amor de hombre natural sabemos cómo es, terrenal, animal y diabólico. Ni nosotros mismos nos podemos soportar muchas veces. El amor de Dios se cultiva. Se empieza a cultivar, a empezarlo a practicar, pero no por obra mía, sino clamándolo que Él sea, dándole el lugar, como dice en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, aquel que oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El amor de Cristo, Cristo mismo quiere entrar en nosotros. Es necesario ese amor en nosotros para que luego todo esto sea cubierto. El amor no se envanece, no se jacta, no deja de ser. El amor todo lo puede, lo da, lo soporta. ¿Pero cuándo? Cuando está el amor de Cristo. Así soportamos a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una persona solícita es cuando una persona, volvemos a decir, es por el fruto del Espíritu, vemos que es diligente. Vemos que la persona solícita está siempre diligente, cuidadoso, servicial. Diligente para servir a los hermanos, para acudir a los hermanos, para sostener a los hermanos. Diligente para arrebatar las bendiciones. Diligente para la obra y el servicio. Heme aquí, Señor. Eso es una persona solícita, con diligencia, rápido, cuidadoso, cuidando de no hacer caer a nuestros hermanos, cuidando de nuestros hermanos y supliendo las necesidades en cuanto de nosotros dependa, y con lo que Dios nos ha dado,
dando a nuestros hermanos para que ellos también lleguen a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús, como vamos recibiendo nosotros también. Lo que tenemos, lo que recibimos de Cristo, eso damos también, siendo cuidadosos de nuestros hermanos. Cuando nuestro hermano se cae, estar ahí para levantarlo, para sustentarlo, en cual sea la necesidad. Cuidadoso, cuidar de nuestros hermanos. No como Caín y Abel, como decía, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, somos guarda de nuestros hermanos. Debemos cuidar de nuestros hermanos, preocuparnos y ocuparnos. Si un hermano no está faltando, no está viniendo, debemos con diligencia preguntar o acudir al hermano cuál es su situación, por qué necesidad está pasando que no está viniendo. Debo ser cuidadoso de mi hermano. A veces nos sentamos ahí atrás con Adri y no nos sentamos para observar todo, porque el que ve todo es nuestro Señor Jesucristo. Es para ver, y yo sé que muchos de los hermanos lo hacen, quién falta, quién no está, pero no para juzgarlo, sino porque nos preocupamos y queremos saber cuál es la situación que está pasando. Entonces es importante ser solícito, diligente, cuidadoso, servicial. Uno debe ser servicial, estar en la obra y en el servicio. A veces está bien, Dios es un Dios de orden y estamos en el servicio, un ejemplo vamos a dar, ¿no? En el desayuno y los hermanos están muy atareados y no alcanzan con levantar el desayuno. Debemos ser servicial, darle una mano, un ejemplo que doy, ¿no? Esa es una persona servicial, está siempre atento a la obra y al servicio de Dios y en las necesidades del cuerpo. Amén. Ningún ser humano puede crear la unidad del Espíritu. Se asiste para lo que han creído, la verdad y han recibido a Cristo. Debemos conservar la unidad, no mediante esfuerzos u organizaciones humanas, sino viviendo de una manera digna del llamamiento que hemos recibido, manteniéndonos fieles a la verdad y llevar el paso del Espíritu. Amén. Como vemos, como nos enseña, que no es obra nuestra, ni humana, ni de ninguna organización o congregación, sino que es la obra redentora de Cristo, la cual nos hace partícipe de la unidad del Espíritu. Como decía nuestro hermano Helio, viviendo en la fe. La obra es del Señor, de nuestro Redentor, no es nuestra. Amén. En un cuerpo, en un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Vocación del significado del llamado, ¿no? En un cuerpo fuimos llamados, en un espíritu como fuiste también llamado, en una misma esperanza. Nuestra esperanza es estar y ser partícipe de la familia de Dios, una familia de muchos hijos semejante a Jesucristo, para aquel que era el unigénito, es el primogénito, y estar así toda la familia delante de la gracia y el trono de Dios para alabanza de su gloria. A esto fuimos llamados, pero no somos nosotros solos. El Señor añade almas, personas, a la cual también nosotros tenemos que ocuparlo y preocuparlo, y también estar solícitos en la unidad del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Decía un Señor, el 5, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo, en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Un Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Aleluya. Sabemos, y es importante, ¿no? Dice un Señor. No necesitamos de otro, habla de un Señor. Nuestro Redentor, Jesucristo. Él es quien nos une. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Kyrio, nuestro amo. A Él obedecemos, a Él seguimos. Un Señor es la confesión de que hay un solo Señor. Es esencial para la fe y la unidad cristiana. Un Señor significa que la obra de redención de Cristo es perfecta y suficiente. No necesitamos otro. Él es nuestro Redentor. Él es quien nos redimió. Él es quien nos redime y nos hace uno en Él, acepto, en Él, amado. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Como decimos, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo en todo. Nuestro Padre Celestial, estando en todos nosotros y por todos y en todo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros tenemos un regalo de Dios inmerecido, el don que significa gracia de Dios, de hacerlos partícipes y aceptos en la unidad del Espíritu, en la unidad del cuerpo, en la obra redentora de nuestro Dios. Nos ha dado un regalo nuestro Señor Jesucristo, a la medida del don de Cristo, de la gracia, del regalo de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en todo y en cada uno de nosotros. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No solamente que nos hizo partícipe de su obra redentora, sino que también llevó cautiva nuestra cautividad, la cual estábamos cautivos en el pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el perfecto amor, el amor ágape, el amor de Dios, de nuestro Padre Celestial, como dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. O sea que es la fe, no es por obra, sino por fe. Y la fe va acompañada de obra. ¿Cuál obra? La obra de Jesucristo, la cual ponemos. Amén. Gloria a Dios. Llevó cautiva nuestra cautividad y nos hizo libre. Y hijo amado y acepto, como decía Helio. Y no solamente esto, sino que también nos dio dones, talento, para ser partícipe de la unidad, los cuales a cada uno le ha dado dones el Señor para así funcionar como cuerpo. Los dones del Espíritu que nos ha dado el Señor a los hombres para esta obra maravillosa, esta obra redentora, la cual ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. No solamente que Él subió para sentarlo en esos lugares celestiales y preparar esos lugares para nosotros en el cual Él está, sino que también Él se puso y puso todo su ser para arrebatarle al enemigo en las profundidades de la tierra las llaves. Aquel que lo dio todo a cambio de nada, al único y santo, al Cordero Inmaculado, dándolo todo por nosotros, poniendo su vida por nosotros, para que nosotros seamos partícipes de su obra redentora. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Su obra es completa, es maravillosa. Si a nosotros nos falta algo, Él se encarga de completar. Él su obra la hace completa. Amén. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que hizo la obra? Yo, Pedro, Juan, Darío, Helio, Lee, algunos de nuestros hermanos. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. Dice, y Él mismo, habla de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Se encargó también de dejar estos ministerios, estos 5 ministerios, algunos dicen son 3, son 4, pero el Señor sabe que Él lo dejó a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, a nosotros, para la obra del ministerio. Él se encarga, la obra es de Él. Nada puedo hacer yo. ¿Podrá el hombre añadir un codo a su estatura? La obra es del Señor, nada es nuestro. De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cada cual debemos mostrarlo y venir delante de la presencia del Señor tal cual como estemos. Hasta que todos lleguemos, Él se va a encargar a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento y del Hijo de Dios y a un varón perfecto, así como lo es nuestro Señor Jesucristo. Su palabra sabemos y conocemos y es promesa de Dios, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Él es el encargado de la obra, Él es el hacedor de la obra, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de un lugar a otro, por distintas doctrinas, de estratagemas, doctrina de hombres, doctrina de falsos profetas, por doquiera, dice, ¿no? Gloria a Dios. Por doquiera quiere decir arrastrado por la corriente de un lado para otro, de todo viento de doctrina por estratagema. Pablo enseña que la unidad del Espíritu y la unidad de la fe se mantienen y perfeccionan al aceptar solamente la fe y el mensaje de Dios. Dice, para no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de un lugar a otro, de todo viento de doctrina, por estratagema. Estratagema significa engaños tramados por los hombres infieles que con su astucia y artimaña o por Satanás para confundir el corazón de los hombres y su fe en Dios. Engañados por estas estratagemas, entramados, queriendo distorsionar la palabra o dando permitido y queriendo arrastrar a otros, engañan con artimaña, con astucia, para hacer perder el corazón de los hombres y su fe en Dios. En la unidad del Espíritu esto no acontece, no pasa.
Yo debo oír la voz, creer a la palabra de Dios, creer a Jesucristo y dejar que Jesucristo me vaya edificando por medio de su palabra. Yo debo tener la fe y saber con certeza que lo que Dios tiene, lo que Jesús tiene para con mi vida es bueno, es agradable. Es por eso que Él me quiere unir a la unidad del Espíritu. Cuando yo no estoy unido al cuerpo, a la unidad del Espíritu, soy como una brasa que se aparta del fogón, se termina apagando. Y estos hombres que a veces se sientan también al lado nuestro como Satanás, con astucia y con artimaña, quieren hacerlo desviar de los propósitos de Dios, para confundir nuestros corazones y la fe hacia Dios. Aleluya. Estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros debemos seguir a Cristo, ¿no? En la verdad, en el amor de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor. El amor de Cristo es el mantenimiento de la unidad de la fe. Debe basarse en el amor activo que procura resolver problemas y reconciliar diferencias. Esta es la unidad del Espíritu, y yo mantengo la unidad del Espíritu y me mantengo la unidad del Espíritu en el amor de Cristo activo. El amor de Cristo es la misericordia, la compasión, el soportar a mi hermano, el velar por mi hermano, por el cuerpo, en la santidad y en la comunión y en el eterno amor de Cristo, que se mantenga vivo, activo. Este amor es ese amor que procura resolver los problemas, no que hace divisiones, contienda y vanagloria, sino que procura resolver problemas y reconciliar. Yo debo reconciliar. Sabemos quién es el que viene a matar, hurtar y a destruir. Para eso está quien se encargue de eso. El Señor no me llamó, Dios no me llamó para esto. El Señor me llamó a la unidad del Espíritu, a la unidad del cuerpo, en un mismo Dios, en un mismo Señor, en un mismo Espíritu. Entonces, yo lo que me debo encargar, ¿no?, en el amor de Cristo, como si verdaderamente, y es así, si está el amor de Cristo, voy a ser un discípulo, un creyente, un hermano que resuelve problemas y no que causa problemas, haciendo desviar a mis hermanos de los propósitos de Dios, sino que lo animo a ser partícipe y reconciliándolo con el Señor, siendo mediador. Sabemos que el único mediador es Jesucristo, pero también fuimos llamados a esto, a ser partícipe a lo demás, a la unión del Espíritu, reconciliar diferencias. Yo no puedo venir delante del Señor para acusar a mi hermano, sino lo que yo veo, la falla, el error en mi hermano, es para que yo ore, para que interceda, para que clame al Señor, para que también mi hermano pueda ver lo que yo veo en Cristo y conozco, y lo que Cristo ha hecho en mí, que Él también sea partícipe. Debo ser reconciliador, reconciliar a mi hermano con el Señor, reconciliar a los hermanos y entre hermanos. No puedo venir para traer y decir qué tiene uno o qué tiene el otro. Pronto ahí, pronto para reconciliar, llevarlo a los pies de Cristo, no para acusar. Sabemos quién es el que acusa. El que acusa es Satanás, pero tenemos un abogado quien nos defiende, que es Jesucristo. Para reconciliar diferencias por la
lealtad y obediencia mutua a Cristo y a su palabra. Ser leal a Jesucristo. Con esto somos leales a Jesucristo y obedientes a Jesucristo, a Dios y a su palabra. Esta es la obediencia a Dios. Debo ser una persona de paz que reconcilie al perdido, al desviado con el Señor, que lo reconcilie con nuestro Padre, reconciliar con el cuerpo, con la unidad del Espíritu. A eso fuimos llamados, por la lealtad y obediencia mutua a Cristo y a su palabra. Gloria a Dios. Esta es la manera de poder ser partícipe de la unidad del Espíritu, en obediencia y lealtad a Jesucristo y a su palabra. Nada nuestro, nada es por obra, sino la única obra es la de Jesucristo, de nuestro Redentor, la cual ya nos hizo partícipe. Solamente es por fe. Debo andar por fe. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Oramos. Le damos un aplauso al Señor antes.